Disculpen, la clase pasada también fue grabada y si es así, ¿dónde la puedo encontrar? Sí, en la clase pasada la alcanzamos a grabar y yo las tengo, pero las voy a subir yo creo que dentro de la próxima semana, esta y la próxima, a un canal de YouTube, ¿ya? Para que puedan Ok, ver. Y gracias. lo otro bueno es que también se van a unir a un grupo más de voluntarios, así que vamos a repetir también la primera y van a quedar las grabaciones también para ellos, por si quieren repetir alguna otra. Ok, gracias. Yo creo que ya estamos, somos hartos. Eh, bueno. Nuevamente muy buenas tardes a todos. Bienvenidos acá a esta charla y esta capacitación de monitoreo ciudadano de aves. Les voy a dejar y saludar primero, dar la bienvenida acá a Anaí Canto. Ella es bióloga, trabaja en el laboratorio de ecología aplicada de la Universidad de Valparaíso, la Facultad de Ciencias, y también ahora último en el laboratorio de biología molecular. Eh, También está en el programa de Magíster en Ciencias de Biodiversidad y Conservación de la Universidad del Paraíso y ha tenido algunas experiencias bastante interesantes en lo que es monitoreo de aves y de humedales. Así que ella nos va a contar un poquito sobre su experiencia y también nos va a inducir un poco a cómo podemos realizar y vamos a hacer la metodología de muestreo para que los datos que obtengamos, además de que sean útiles para el plan de manejo que queremos hacer en el Renamo, también puedan ser un elemento sólido para quizás a futuro poder a lo mejor también hacer alguna publicación entretenida científica y obtener resultados satisfactorios sobre la diversidad de aves de acá en Limache, que nos sirvan. Así que lo dejo con Anaí. Bienvenida, Anaí, y muchas gracias de antemano. Voy a compartir voy a darte la opción de compartir pantalla y eso. ¿Ya puedo ya? Sí, creo que sí. ¿Puedes ahora compartir? Creo que sí. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, súper, Sí. gracias. Y estoy poniendo la pantalla grande. Ya, sí, se ve, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, bueno, hola a todos. Bueno, tal como decía Sebastián, soy Anay Canto, también parte del Laboratorio de Ecología Aplicada. Trabajo principalmente con la Universidad de Valparaíso, también en el Centro de Investigación y Gestión de Recursos Naturales. Soy licenciada en Ciencias Biológicas de formación y ahora estoy cursando, ya finalizando el programa de Magíster de Biodiversidad y Conservación. Entonces, dentro de lo que nos convoca hoy día, que son los métodos de monitoreo y experiencias en censos de aves de humedales, toda esta experiencia yo la adquirí en mi tesis de pregrado y de posgrado ahora, y particularmente en censos, he tenido experiencia laboral en censos de lobos marinos comunes y también de aves, y también me he especializado en las cadenas tróficas, en estudios de dieta, sobre quién come qué, ese tipo de estudios. Bueno, la primera pregunta que cabe de cajón, ¿cierto?, es ¿por qué se monitorea? Al entender el funcionamiento de los sistemas en sus condiciones naturales, se comprende el impacto que ejercen las presiones humanas en estos sistemas. Y al entender el impacto que se tiene, se puede tomar las acciones informadas para la conservación efectiva de un sistema o también el uso sostenible de él, que no es necesariamente excluyente. Cuando se levanta la información base por medio de los monitoreos, se deben considerar las condiciones ambientales, por ejemplo, el agua, la temperatura, la calidad de estos elementos, las presiones humanas, o sea, la urbanización que existe detrás, el uso del sistema por parte de la comunidad, el interés y la percepción de la comunidad con respecto al sistema, y también los elementos de fauna y vegetación. Tal como vimos en las charlas anteriores, las condiciones ambientales, la vegetación y el uso de la comunidad de parte del sistema ya son parte de los estudios del equipo del RENAMU. Por lo tanto, ahora nos vamos a enfocar en la fauna, en donde la clase pasada vimos bien la identificación de la avifauna y ahora vamos a tratar sobre la abundancia, y esto desprende otro tipo de información como las interacciones y el estado de la fauna.
Específicamente dentro de la metodología de monitoreo está la estimación de la abundancia, es decir, cuántos individuos tenemos de cada especie. Hay diferentes técnicas para evaluar la metodología para la estimación de la abundancia. Entre ellas es el censo, el marcaje y la recaptura, las trampas, la cobertura en caso de unidades vegetacionales, la captura por unidad de esfuerzo en el caso de la pesquería y todo lo que tenga relación con el mar. Y la elección de la técnica va a estar basada por el tipo de especie, el acceso al lugar de estudio y también el hábitat que vamos a estudiar. Pero usualmente la técnica que más se utiliza es el censo, ya que entrega la información más fidedigna sobre la abundancia de una especie. Dentro de los tipos de censo, tenemos el censo directo, que es donde vemos específicamente a los individuos. También tenemos los indirectos, que es a través de huellas, de fecas, ver los nidos. También va a depender del medio en el que podamos transitar. Por ejemplo, se puede hacer un censo terrestre, con mucho se utiliza el dron. También puede ser censos marítimos, a partir de barcos ver a la especie objetivo. Y también se puede ver dentro de las técnicas punto fijo, que es que yo me quedo y veo los individuos. También se pueden dibujar transectos, donde yo camino en una línea recta y voy contando de derecha a izquierda. Y especialmente para las aves está la técnica del playback, que es poner un sonido o un llamado que ha sido registrado anteriormente para ver cuántas aves responden al llamado. Que, bueno, a mi gusto personal, esta técnica tiene un poco de interacción con el medio, así que no es tan ocupada porque se requiere también un oído súper afinado. Acá, como está marcado, dentro de este monitoreo que va a ser en el RENAMU, va a ser un censo directo, terrestre y de punto fijo. El escenario ideal para un censo de punto fijo es que uno pone dentro del área de muestreo, ¿cierto? Acá verde, por ejemplo, acá tenemos el cauce de agua, ponemos diferentes puntos estratégicos para el monitoreo con diferentes equipos monitoreando y deben tener una amplia campo de visión, que a esto le llamamos la cobertura, e idealmente este campo de visión está sobrepuesto entre un monitor y otro. Esto es para evitar puntos ciegos y poder tener todo el panorama del lugar bien visto y bien muestreado. Por supuesto, en el papel todo luce muy bien, ¿cierto? Uno toma una foto de Google Earth, pone los puntos, que es para los puntos de monitoreo, pero hay que tener en cuenta el terreno del lugar, la geografía, si es que los puntos que elegí son zonas de fácil acceso, cuántos monitores tengo, ¿cierto? Cuánto dinero cuento. Así que si es que no tengo mucha gente para abarcarlo todo, tengo que priorizar ciertas áreas, que fue algo que Sebastián nos comentó, ¿cierto? Se van a priorizar lugares donde las cuencas no desaparecen en verano. Entonces, al menos estos puntos ya están más o menos definidos. Acá tenemos la imagen, ¿cierto?, del RENAMU, donde ya el equipo de la reserva ya tiene muy claro dónde son los puntos estratégicos. Ahora, tenemos, ¿cierto?, nuestro punto fijo. Pasamos a la observación. ¿Cómo ocurre la observación? Bueno, dentro del flujo de trabajo encontramos que se contabiliza cada individuo de cada especie por medio de una captura fotográfica que es panorámica y simultánea. Voy a detenerme en profundidad dentro de estos elementos más adelante, ¿ya? Esta captura fotográfica se repite cada 30 minutos y se realiza desde las 9:30 hasta las 17:30, lo que vamos a llamar una jornada de trabajo. Y esta jornada se repite varias veces en el tiempo, o sea, varias veces dentro del mes y varios meses. ¿Por qué cada 30 minutos y por qué tan extensa, cierto, esta jornada, que va a ser de 9:30 a 5:30? Es porque esto se trata de un monitoreo exploratorio, es decir, hay que determinar cuándo se realiza la máxima abundancia, cuándo tenemos la mayor cantidad de individuos de las diferentes especies. ¿Y qué factores me determinan esta máxima abundancia? Principalmente es el ritmo biológico de cada especie. Este ritmo biológico son variaciones cíclicas que ocurren dentro de un periodo de tiempo que afectan a la biología de cada individuo. Esto suena complejo, pero realmente no lo es tanto. El ritmo biológico hay varios tipos. Tenemos ritmos circadianos que, por ejemplo, nosotros estamos expuestos sujetos a ritmos circadianos, que son ritmos que ocurren cada 24 horas.
que ese es el periodo de tiempo, ¿cierto? Y tenemos periodos de luz y de oscuridad. ¿Cierto? Tenemos luz y tenemos sombra, y dentro del periodo de luz tenemos usualmente actividad, y en el periodo de oscuridad tenemos el descanso. Entonces nosotros mismos estamos sujetos a un ritmo biológico. Por ejemplo, las mujeres estamos sujetas a ritmos mensuales, ¿cierto? Dentro de un periodo de mes, dentro del mes encontramos un periodo de tiempo que es el periodo menstrual, y este periodo se va repitiendo mes a mes, entonces estamos sujetas a un ritmo biológico de carácter mensual. También existen ritmos biológicos anuales, que en el caso, por ejemplo, de las aves vemos las migraciones, en el caso de otras especies la hibernación, las épocas reproductivas son ritmos anuales, y también hay ritmos que son de marea, que siguen la marea, y también ritmos lunares que siguen el movimiento de la luna. Todos estos ritmos determinan la abundancia máxima de una especie. Por lo tanto, la pregunta en un monitoreo exploratorio es ¿cuándo tenemos la mayor abundancia? Por ejemplo, acá este es un ejemplo completamente ficticio, pero la pregunta es ¿a qué hora del día tenemos el mayor número de individuos de una especie, por ejemplo, de la garza? Podemos monitorear a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde, y encontramos que a las 10 podemos ver solo 2, y a las 4 de la tarde podemos ver 6. Y si esto se repite en el tiempo, entonces vamos a determinar que quizás de 4 a 5 es la mejor hora para hacer el censo, en el caso de la garza. Y al hacer esto en diferentes meses, también nos indica en qué época del año vamos a tener el mayor número de individuos. Puede que sea en verano veamos muy pocos y en invierno veamos muchos más. Quizás incluso, por ejemplo, en agosto. Entonces esto me va a permitir que más adelante mi esfuerzo de monitoreo sea súper específico. Y si yo quiero ir a monitorear la garza, sé que tengo que ir a censar entre 3 a 5, que voy a tener la mayor abundancia, y quizás en agosto. Para eso sirve determinar el momento de la mayor abundancia. Este pic puede ser diferente para cada especie. Suele ser, de hecho, diferente para cada especie, ya que cada especie tiene diferentes ritmos biológicos, e incluso puede ser diferente para la misma especie en diferentes zonas geográficas. Lo que le pase a la garza en el norte puede que no sea lo mismo que le pase a la garza acá en el centro o incluso en el sur. Además, al ser un muestreo que va a tener tantos levantamientos de información, o sea, cada 30 minutos, vamos a poder ver cómo es el uso del hábitat, en qué están usando, para qué están usando la reserva. La están usando como zona de nidificación, la están usando como zona de reproducción, zona de descanso, qué cuencas prefieren más y una de otra, y también conducta entre la misma especie, con diferentes especies. Así que por eso se realiza cada 30 minutos y en una jornada tan extensa. Es para más adelante poder enfocarlo. Un caso práctico de los resultados que se obtienen al hacer un muestreo exploratorio es el caso del zarapito del pico recto, que es Limosa demástica, su nombre científico. Esta es una ave migratoria neártica, es decir, se reproduce en el Ártico canadiense, está 6 meses allá, y al terminar esos 6 meses vuela hacia la Patagonia chileno-argentina, va parando por Chiloé principalmente, y llega hasta Punta Arenas, en el lado cierto nuestro, y acá viene solamente a alimentarse. Y luego de 6 meses vuelve nuevamente al Ártico canadiense, siendo una de las aves que tiene la migración más larga. En específico, yo centré mi estudio en el humedal de Chuyek, que está dentro de una de las islas del archipiélago de Chiloé, que es un humedal estuarino, es decir, se mezcla el agua dulce con el agua de mar y posee un amplio rango de marea. Como podemos ver acá, tenemos cada 6 horas una marea alta donde todo el humedal está cubierto de agua, varios metros, y solamente se puede transitar en bote. Y luego, después de 6 horas, el mar se recoge varios kilómetros hacia adentro, exponiendo todo el sedimento, toda la arena, y uno puede transitar libremente por esa zona. Entonces hicimos este mismo tipo de monitoreo exploratorio, donde hicimos múltiples censos, diferentes meses, a diferentes horas del día, y también ayudados un poco de la literatura y de
la comunidad que estaba ahí, determinamos que entre septiembre y noviembre llegan a Chuyac toda la bandada que viene desde el Ártico. Determinamos también que estaban sujetos a un ritmo mareal. Es decir, cuando la marea estaba más alta, todos los zarapitos se posaban acá en el borde a descansar. Y cuando la marea se comenzaba a retraer, los zarapitos se activaban y comenzaban a comer en el sedimento mientras la marea se iba retrasando, ellos iban avanzando siguiendo la marea. Entonces no estaban sujetos a, por ejemplo, día-noche, sino que estaban sujetos netamente a la marea, porque les permitía la libre alimentación. Además, al muestrear todo el humedal, determinamos zonas de descanso, que es, por ejemplo, ciertas franjas del humedal, como esta que pueden ver acá, donde se acumulaba casi la población entera en el momento de la marea más alta, y también las zonas de alimentación. Todo este conjunto de variables nos permitió determinar el momento más óptimo para censar. Bueno, el análisis posterior es llevar todas estas fotografías, ¿cierto? Analizarlas por medio de 3 observadores independientes, después voy a profundizar en esto, que realizan el conteo de cada individuo. Todo esto se tabula, ¿cierto? En un Excel, se analizan los resultados y obtenemos resultados de este estilo. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de la abundancia versus el tiempo para el zarapito de pico recto. Podemos ver que acá en octubre del 2016 y en octubre del 2018 tenemos una abundancia de casi 3.000 individuos en ambos años, pero en noviembre, incluso el 5 de noviembre, que no se aleja mucho del 28 de octubre, ya la abundancia disminuye muchísimo. Y eso es porque siguen su rumbo migratorio hasta Punta Arenas. Podemos ver que acá en febrero vuelve a aumentar la densidad poblacional, ¿cierto? Tenemos un gran número nuevamente, aunque no llega a ser 3.000, pero es porque están retornando al Ártico. Y estos puntos que ven rojos acá son los meses de invierno, en donde uno esperaría no ver zarapitos, ¿cierto? Porque debiesen estar reproduciéndose en el Ártico, y aún así tenemos una población que es incluso similar a la que vemos en los meses de noviembre, como vemos acá, noviembre 2016 y noviembre 2017. Todo este tipo de información se puede recolectar al censar. ¿Qué hicimos con estos resultados? Bueno, los llevamos a una mesa de trabajo público-privada que fue organizada por la Municipalidad de Quinchao, en donde se encuentra Chuyac, y mostramos estos resultados a la comunidad, a la municipalidad y a cualquiera que quisiera escuchar, en donde les indicamos que los meses de mayor abundancia para Chuyac era octubre precisamente, que habían zonas claves de alimentación que los lugareños ya conocían algunas, las zonas claves de descanso, y también notamos que hay una dinámica entre el zarapito de pico recto y el cisne de cuello negro. Cuando el zarapito llegaba a la bahía de Chuyac, todos los cisnes que habitaban se iban. Y una vez que los zarapitos se devuelven al Ártico, los cisnes llegan, que es para profundizarlo más adelante en otros estudios. Entonces, gracias a estos resultados, la comunidad ya tiene claro que, por ejemplo, octubre es un mes crítico y que hay zonas de descanso que quizás en octubre es mejor tomar otras vías para transitar y no transitar específicamente en esa zona de descanso durante la época de octubre. Pero retomando el monitoreo de ahora, ¿qué tenemos? Tenemos, porque es importante monitorear, ¿cierto? El fundamento teórico de la metodología, el diseño de la metodología, ¿cierto? Los puntos que se van a hacer, el caso práctico, que es el caso del zarapito, pero falta una de los ítems más importantes, que es la ejecución de la metodología, específicamente la captura fotográfica, que tiene que ser simultánea y panorámica. ¿A qué me refiero con esto? Una fotografía simultánea es que todos los monitores que van a estar en sus diferentes puntos fijos van a tomar la fotografía que está en su campo de visión al mismo tiempo. Es decir, si todos a las 10 toman la fotografía, todos a las 10:30 toman la fotografía. ¿Para qué? Para obtener al mismo tiempo un panorama completo, es decir, poder saber lo que está ocurriendo a la misma hora. Y también porque las aves son móviles, entonces, si no lo hacemos todos coordinados, no lo hacemos de forma simultánea, el observador que está en la estación 1 puede ver una garza y puede que esta garza se mueva, ¿cierto? Y que el observador 3 cuente la misma garza.
Entonces así evitamos contar varias veces el mismo individuo, que eso se le llama error de sobreestimación, que es contar un número más alto de lo que realmente tenemos. Por otro lado, la fotografía debe ser panorámica y secuencial. Esto va a sonar un poco complejo al inicio, pero no lo es tanto. Tenemos nuestro campo de visión, ¿cierto? Nuestro punto fijo, todo alrededor que vamos a ver es nuestro campo de visión. Y podemos tomar la fotografía 1 que vemos acá, y al momento de hacer clic, hay que, ojalá, tomar un punto fijo de referencia, un punto que sea inmóvil de referencia, como por ejemplo acá este árbol. Tomamos la fotografía, ¿cierto? Seguimos nuestro campo de visión, más adelante tomamos la siguiente fotografía y antes de tomarla, intentamos hacer calzar el objeto de referencia dentro de nuestra foto. Más adelante va a quedar mucho más claro, lo prometo. Ponemos nuestra foto, ¿cierto? Acá en el margen izquierdo, volvemos a fijarnos en el margen derecho, en otro punto de referencia, por ejemplo, este otro árbol, tomamos la foto y avanzamos en nuestro campo de visión. Cuando llegamos a nuestro campo nuevo, donde se va a sacar la fotografía número 3, nos fijamos que en nuestro borde está el objeto de referencia de la fotografía anterior y sacamos nuevamente la foto y así sucesivamente. ¿Para qué se hace todo esto? Por ejemplo, acá tenemos una fotografía en donde el punto de referencia es esta casa y luego al avanzar en el campo de visión sacamos nuevamente una fotografía donde esté este punto inmóvil de referencia. Esto se realiza porque después cuando uno toma la fotografía la lleva a Photoshop, le ajusta la opacidad, ¿cierto? La pone un poco más transparente y sobrepone una foto con la otra y utiliza un punto de referencia que sea fijo para poder hacer esta sobreposición de forma más certera. Y acá hacemos lo que llamamos el corte, que es seleccionar el área en donde se va a realizar el conteo de cada individuo para la foto 1 y el conteo, la zona donde se va a hacer el conteo de la fotografía 2. Y nos quedamos finalmente con dos fotografías así, que están marcadas, aunque sea un poco burdo, pero realmente así se hace, ¿cierto? Marcadas con un lápiz todo el área que se va a censar y contar, en la foto 1 y en la foto 2. Entonces luego pasamos al censo específico, pero esto es en Photoshop. Podemos acá puntos de diferentes colores, ponemos puntos de un mismo color para una especie o para una misma característica según lo que vamos a medir. En este caso ponemos puntos del mismo color para la misma especie. Por ejemplo, acá los cisnes los ponemos un punto rosado y las taguas, por ejemplo, un punto amarillo. Ahora, puede sonar quizás un poco descabellado, ¿cierto? Usar toda esta técnica si son solo 2 cisnes y 2 taguas. Pero hay momentos en los que tenemos muchísima abundancia, como por ejemplo acá, ¿cierto? Entonces sí se hace necesario usar un sistema que es por acá, por ejemplo acá el sistema de puntos, en donde el observador, el contador, se preocupe solo de asignar puntos y no de estar contando 1, 2, 3, 4, porque eso puede llevar fácilmente a perderse y hay que comenzar de nuevo. Entonces acá simplemente se ponen los puntos sobre cada individuo y la gracia que tiene Photoshop es que tiene una herramienta que hace el conteo automático de todos los puntos asignados. Entonces yo después le digo simplemente al programa que me cuente todos los puntos rojos y me va a decir hay 320 puntos rojos. Si puse puntos azules, hay 20 puntos azules y así sucesivamente. Entonces se hace así mucho más fácil el conteo, específicamente cuando tenemos unas altísimas abundancias. Bueno, esta foto, que ya está cortada y está lista para ser censada, se le pasa a 3 observadores independientes. Esto es netamente por una cosa estadística, es para poder obtener un promedio y una desviación estándar. Y tienen que ser independientes para no sesgarse el conteo de otro. Es decir, si yo veo que al otro le salieron 20 cisnes, voy a estar buscando 20 cisnes. Por eso se habla de observadores independientes. Estos conteos se tabulan en Excel y luego se realizan los análisis estadísticos para luego obtener los resultados finales. ¿Qué tipo de información se obtiene después de un monitoreo de abundancia? Para medir abundancia. Tenemos, bueno, distribuciones de abundancia. Por ejemplo, distribuciones de abundancia según edad, según el tamaño, según el sexo.
Como vemos acá, están estas clásicas pirámides etarias, en donde podemos ver cuál es el estado de la población, si es que es una población que está en crecimiento, si es que está estable, si es que está decreciente, cuál es la proporción entre machos y hembras, cuál es la edad que es la más representativa o la más abundante. Todo este tipo de información se puede obtener al hacer monitoreos de este estilo. También podemos observar patrones cuando se hace en el tiempo, como por ejemplo las migraciones en el caso del sarapito, ¿cierto? Tenemos altas abundancias, bajas abundancias que coinciden con épocas de migración. Podemos ver dinámicas entre las diferentes especies y, tal como lo comenté anteriormente, el uso de hábitat. Si tenemos mayor abundancia quizás en ciertas cuencas, estos patrones, esta observación en el tiempo lo va a determinar. Ahora, ¿por qué se realiza toda esta información? O sea, ¿qué sacamos con toda esta información? Esto sirve para detectar las vulnerabilidades y los riesgos a los que están sujetos cada población. Por ejemplo, podríamos detectar que las hembras son las más críticas, las que tienen la menor abundancia, entonces con eso podemos enfocar nuestros esfuerzos de conservación específicamente en las hembras. Otro ejemplo, por ejemplo, en caso de nidificación, tenemos claro que hay una zona en donde nidifican, por lo tanto, tenemos que ojalá hacer algo, enfocar el esfuerzo de conservación en esa área, sea acercando, o sea teniendo mayor ojo de que no hayan perturbaciones. Para esto sirve este tipo de monitoreo. Y finalmente, se hace todo este programa, ¿cierto? Se hace todas estas metodologías que a veces lucen un poco engorrosas incluso, se hace netamente para que sea a través de métodos científicos. Entonces, así uno levanta información que es científica, que es comparable consigo misma en el tiempo, que sea comparable con otros lugares, incluso con otros países o otros sistemas similares, y también porque le entrega cierta robustez a la información, le entrega, la blinda de cierta forma. Entonces, si hay una estadística robusta detrás, podemos decir, esta población está vulnerable, tiene un 80% de vulnerabilidad al cual hay que enfocarle, ponerle esfuerzo, ponerle la conservación, y eso es difícilmente refutable por otra gente que quizás tiene intereses contrarios a la conservación. Es por eso que se hace todo este tipo de muestreos, se hace un diseño experimental, se elige cuidadosamente cómo es la metodología para obtener los enfoques de esfuerzo en la conservación. Bueno, algunas generalidades, esto ya es para finalizar. Cabe la pregunta de que si es una baja abundancia, ¿por qué no hacemos observación simplemente con binoculares y anotamos el número de individuos, ¿cierto?, en una libreta, que es lo que antiguamente se hacía, que es una opción, pero la captura fotográfica permite muchas otras cosas. Por ejemplo, yo tomo la fotografía y puedo contar, ¿cierto?, el número de individuos, como es en el caso de esta fotografía, determinar la abundancia, pero después podría mirar la misma fotografía con otros ojos y ya no enfocarme en la abundancia, sino que enfocarme en otro tipo de información. Como pueden ver acá, tenemos la misma especie, que es el sarapito, pero lo tenemos con diferentes plumajes. Tenemos plumajes reproductivos, como vemos acá bien rojos, plumajes no reproductivos, que son estos plomos, e incluso tenemos a individuos en proceso de muda. Entonces, la captura fotográfica nos permite eso precisamente, volver a la información y analizarla de varias diferentes formas para obtener nueva información. Ahora, es una excelente técnica, pero no es infalible. Por lo tanto, las observaciones generales, anotarlas, siempre es útil mientras se está haciendo la observación o mientras se está haciendo la captura fotográfica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, están observando y todas las aves prenden vuelo. Traten de buscar, ¿por qué? ¿Qué ocurrió? Puede que justo llegaron perros o que sobrevoló una avioneta y todos se volaron. Entonces, ese tipo de información no la vamos a ver traducida en una fotografía. Por lo tanto, esa información, todas esas observaciones son súper útiles de ir anotando con hora, ¿cierto?, con fecha, porque nos permiten dilucidar aún más la información que nos entrega la fotografía. Por otro lado, si tienen cámaras fotográficas e incluso celular, está la opción de la ráfaga de disparo.
que es mantener apretado el botón, ¿cierto? Mover simplemente, ya sea el celular o la cámara, y que va tomando una ráfaga de fotos, y así nos ahorramos el paso de estar usando un punto de referencia fijo para ir sacando una a una las fotografías. Si tienen la opción de ráfaga de disparos, mucho mejor, se hace mucho más fácil, pero deben, ojalá, probarla antes, ya que va a depender mucho de la luz y del mismo equipo, cómo toma la fotografía en una ráfaga de disparo. O sea, ojalá probarla durante el día, ojalá al aire libre, para ver cómo le salen las fotos, porque una fotografía que tenga movimiento, o sea, que salga borrosa, que salga movida, es súper difícil de analizar. Por lo tanto, si tienen la opción, búsquenla. Es mucho más fácil, pero hay que saber manejarla. También configurar la cámara para hora y fecha, porque ya que todas estas cosas, toda la abundancia, todos estos datos dependen mucho de la fecha y de la hora, ojalá ajustarla a una hora correcta. Y también el respaldo de las fotografías, ¿cierto? Todo puede pasar, ¿cierto? Puede echarse a perder la tarjeta, por lo tanto, respaldarla siempre es súper útil, y también compartir las fotos con el equipo, con Sebastián, con Paulina, para hacer el análisis posterior. Y bueno, nunca está de más decir que hay que, en el momento de la observación, ¿cierto?, tener el respeto ante el sistema ecológico. Y que hay un gran respeto ante el sistema ecológico. Bueno, eso es. Muchas gracias a todos. Y antes de comenzar con la ronda de preguntas, quiero tomarme un último momento para expresar mi gratitud específicamente a los voluntarios que están acá. Hacer ciencia en Chile es complejo, y hacer ciencia enfocada en la ecología y más aún en la conservación es más complejo aún. Es un verdadero desafío. Por lo tanto, que ustedes estén aquí voluntariamente y que entreguen su tiempo, su disposición, sus ganas en levantar este tipo de información es realmente muy esperanzador. Así que les doy las gracias a ustedes y también al equipo de la reserva, porque se necesitan estas instancias. Estamos frente a una gran crisis climática, estamos a una crisis ambiental, por lo tanto, todo esto realmente es esperanzador. Ahora sí, creo que podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias de antemano. Muchas gracias, Anaí. Realmente es súper interesante toda la charla. He aprendido mucho también. Y, no, y súper motivadoras también tus últimas palabras. Así que desde ya muchas gracias. Y voy a dejar abierta tanto el chat como el micrófono al que quiera hacer, los que quieran hacer preguntas tengan dudas. Así que y muchas gracias. Muchas gracias también por ser parte acá del equipo de esto, porque tu información y tu experiencia nos ha ayudado bastante a tener claridad, sobre todo en la parte de metodología de muestreo y bueno, en muchas cosas más. Así que vuelvo a agradecer. Gracias. Ahora sí, ha abierto el micrófono. Hola. Hola. Nuevamente preguntar y consultar por la facilidad del material, si lo van a subir o lo va a compartir, porque igual es información súper útil para estar mirando de vez en cuando. Más que nada era eso, la posibilidad de tener el material uno también. Sí, Sí, estamos grabando y vamos a tratar de subir todas las charlas en un canal de YouTube para que las puedan ir revisando cuando necesiten. Y además, cualquier duda también vamos a estar disponibles para las preguntas, tanto ya sea en el WhatsApp, como también vamos a manejar un Drive, un correo Drive, para ir subiendo toda la información de fotografías, tablas de conteo, etcétera. Así que, Ya, bacán. Eso era. ¿alguna otra pregunta para Anaí? Aprovechen de preguntarme, que ella es experta, realmente una experta.
estaba muy clara la presentación, así es que por un momento no se me ocurre. Yo creo que cuando agarre la cámara y me pongo a practicar, se me van a ocurrir preguntas. Entonces, sí, me imagino que por medio del WhatsApp del grupo podré hacer alguna consulta si es que me ocurre lo que acabo de comentar. Por supuesto. O, sí, ya. Y bueno, y agradecerte, muchas gracias. Estuvo muy bonito y muy motivador también. Gracias a ustedes. A mí me quedó una duda, y no sé si se puede a lo mejor profundizar un poco, explicar de nuevo, que a mí me cuesta un poquito, así que si me pueden ayudar ahí. Mira, cuando hablabas de tomar una fotografía, luego otra, y hacer coincidir Sí, esto, por favor, gracias. sí, que es la parte más compleja. Es esto, el campo de visión. Igual esto, insisto, si tienen cámara o incluso el celular, la ráfaga de fotos es la salvación, pero a veces te sale borroso. Entonces, la idea es, tienes todo tu campo, ¿cierto? Sacas la fotografía 1 y antes de hacer el clic, ves, ojalá en tu esquina, en donde vas a ir moviéndote, hacia la dirección donde vas a ir moviéndote, un punto de referencia. Yo usualmente ocupo árboles o alguna montaña o algún cerro. Entonces me aseguro de que ese objeto esté aquí, saco la fotografía, me muevo y ese objeto de referencia tiene que estar dentro de mi nueva fotografía, en algún lugar de mi nueva fotografía, ya sea en el costado o en el centro, pero tiene que estar dentro ese punto de referencia inmóvil. Tengo el anterior, pero también tengo que fijarme en el nuevo punto de referencia, que ojalá esté en el otro costado, que nuevamente puede ser un objeto inmóvil. Una vez que veo esos dos, ahí realizo la captura. Y nuevamente me muevo, ¿cierto?, hacia donde continúa mi plano de visión y me aseguro de que esté el objeto anterior dentro de mi marco de foto y también de elegir un nuevo método. Por eso puede ser, es un poco complejo de hacer y de estar fijándose porque hay que coordinar varios elementos a la vez, ¿cierto? Ver que estén las aves ahí, que esté mi objeto de referencia 1, mi objeto de referencia 2. Por eso la ráfaga de fotos es una excelente opción. Siempre y cuando esté luminoso afuera y que no salga borrosa. Ahora me acordé la duda que me surgió en el momento, y es, suponiendo que vamos a utilizar a lo mejor esta metodología y que nos vamos a poner de acuerdo por el WhatsApp, por ejemplo, para los próximos, no sé, 10 segundos tomar la fotografía, ¿cierto? Entonces, ¿qué qué sucedería en el caso? Tendría que ser una observación en terreno, en el caso de que justamente en ese punto, en ese momento, va una bandada de garzas y va en movimiento. Y me queda la primera fotografía, a lo mejor con 3, y luego con 2, pero una de esas es la anterior. Eso es como lo que encontré un poquito de complejo, cómo lo solucionamos. Eso se suele ver al momento de la superposición. Perfecto. Usualmente uno ve el individuo que se mueve. Acá Perfecto. precisamente no se ve, pero entre una foto y otra, este cisne creo que se movió. Pero al momento de la sobreposición, como uno elige un punto fijo, y usualmente todo el resto también permanece fijo si es que están descansando o están alimentándose, se puede ver que hay un individuo que se mueve. Y ahí uno en Photoshop elige en qué momento lo va a contar, si en la fotografía 1 o en la fotografía 2. Perfecto, muchas Pero gracias. precisamente es para eso todo esto de sobreponer las fotos. Clarísimo. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Si en el chat todavía no aparece alguna pregunta. Aprovechen, chiquillos. Tenemos una experta acá. Había otra pregunta por aquí se me había dado vuelta, pero no me concentré tanto que se me olvidó ahora. Bueno, seguramente después igual analizaremos dentro de las especies que nos van a ir apareciendo y las posibilidades que tengamos de monitorear. Así que ahí en algún momento seguramente me acordaré. Claro, claro.
por eso es un muestreo exploratorio. Tenemos que determinar precisamente cómo están ocupando el hábitat las diferentes especies. Ahora me acordé de una pregunta. En el caso, por ejemplo, mira, cuando seleccionaste el área dentro de la fotografía, en el caso donde había una gran abundancia de zarapitos, sí, eso, era por ahí, claro. En este caso, por ejemplo, ¿por qué se seleccionaría, a diferencia, por ejemplo, de una parcela típica de cuadrado, aquí a estas franjas que son un poquito más específicas de las líneas, o es algo aleatorio? De la línea amarilla. Yo siento. La línea amarilla, es que esto fue porque al sobreponer una foto con otra, Ah, acá se fue eligiendo qué individuos iban a entrar en el conteo 1 y estos se excluyeron porque van a entrar en el conteo de la siguiente fotografía. su- Pero este tipo de contorno se hace para poder precisar aún más a cada individuo. perfecto. Y así obtener un conteo mucho más fino de cada uno de los individuos. Súper, súper, súper. Ahora que ha quedado totalmente claro. Ahí le se cayó, voy a admitir. ¿Tiene alguna pregunta? Ah, Paulina me dice que si se cayó recién, que se está por conectar y también tiene algo que hacerte una pregunta o comentar. Así que si la esperamos un minutito. Bueno, por otro lado, si es que hay interés en usar el Photoshop para efectivamente hacer este conteo, si es que quieren saber cómo usar la herramienta de conteo automático, también nos avisan y quizás podemos organizar más adelante un tallercillo de conteo usando Photoshop. Ah, pues estaría buenísimo. Perfecto, súper. Agendémonos al tiro. No, de ahí nos ponemos de acuerdo. Eh, mira, Martín del Bosque está levantando la mano, así que Martín, adelante. Hola, bueno, yo la verdad no tengo dudas, pero quería agradecerle esta instancia porque aprendí mucho y la verdad es que quedé súper claro. Me gustaron mucho ahí las imágenes también que iban pasando, me ayudaron mucho como a comprender cómo iba a tener que hacer todo esto. Así que nada, pues darle las gracias y contarle igual que estoy súper motivado, así que muchas, muchas, muchas gracias nuevamente. Eso. Excelente. Gracias a ti por Gracias. participar. Mm, ahí está, Paulina. Bueno, para rellenar por mientras, cuando vi la fotografía del humedal de Chuque, no, bueno, unas ganas increíbles de estar ahí. Tuve la oportunidad, les cuento, de estar ahí también con Anaí. Estuvimos viendo unos censos de lobos marinos y algunas otras cosas más. Así que no, es un humedal hermoso, súper entretenido todo. Así que no, unas ganas de estar de nuevo, es muy entretenido. Así que si van, avísenme, por favor. Sí. Precisamente el trabajo del Sarapito de Pie Correcto tuvo que ser suspendido por COVID, pero ojalá volver a Chuyek, que realmente es un sistema muy, muy lindo y aparte es súper productivo. Hay una gran diversidad de especies, entonces, ideal. O sea, ver 3.000 pájaros llegar es realmente impactante. ¿No? Y las condiciones igual uno acá que vive en la zona más central no está acostumbrado a ver esas mareas en que en un momento, no sé, la playa, uno ve playa, digamos, arena, y después pasan 2 o 3 horas y está todo totalmente cubierto, increíble. Sí, cambia total, eso es súper interesante también. Está Paulina ya conectada, así que la dejo a Paulina que quiere hacer las preguntas. Hola, Nain. Hola, hola. No, quería comentarte que el año pasado, nosotros cuando empezamos a levantar información en Renamu, el año pasado en septiembre nos encontramos con un cormorán gecko en la reserva, un solo ejemplar, un ejemplar solitario, y bueno, ahora en agosto, que empezó agosto, de nuevo apareció durante todo el año. No habíamos visto cormorán gecko en la reserva y ahora comenzando agosto volvió el cormorán. No sé si será el mismo cormorán, pero
nos llama la atención que de nuevo se ve un solo cormorán acá en el Renamu. Bueno, yo tengo entendido que los cormoranes, si bien en costa se ven grandes bandadas, pero también de repente en zonas interiores de repente se suele ver solitarios, sobre todo juveniles. Ahí también quería comentarte también para que me des tu opinión, qué opinas tú, porque está súper interesante, porque coincide también más o menos la fecha en que el año pasado lo vimos, que fue en septiembre, y ahora en agosto de nuevo apareció un ejemplar de cormorán ahí en la reserva, que anda ahí dándose unos buenos baños. Eso es realmente súper interesante porque efectivamente son mucho más costeros. Y que vuelvan, que tenga fidelidad de sitio, es algo que usualmente se observa en conductas que vienen desde cuando la Tierra la pangea. De hecho, es una de las teorías del por qué migran las aves, ¿cierto? Entonces, que esté aprendiendo a ir nuevamente es una conducta que efectivamente se sale de la normalidad. Entonces, la idea es, ojalá anillar, capturar, anillar, para ver si es que hay fidelidad de sitio, si no está, podría ser que esté ampliando su nicho ecológico, que encontró ahí alimento y que no encontró competencia, que es una de las cosas que más motiva la distribución de la abundancia, que no hay competencia, no hay depredadores, entonces mejor me devuelvo acá cada temporada porque acá estoy bien, estoy tranquilo. Ahora lo interesante va a ser si esa conducta empieza a pasar a otros yacos. Si se empieza a aumentar, va a haber una efectiva expansión de nicho ecológico. Y eso en sí es súper interesante de estudiar y le otorga un valor diferente al sistema. Porque el hecho de que estudiemos aves puede ser estudiar aves o estudiar los animales carismáticos. Usualmente uno lo hace porque son fáciles de ver, ¿cierto? Están ahí, pero son indicadores, grandes indicadores desde toda la trama trófica y del sistema productivo en sí. De que estén las aves ahí significa que hay un sistema que tiene insectos, que tiene hartos peces, que tiene harta producción para generar esos peces, que tiene un sistema propicio para que estén depredadores ya mayores ahí. Entonces también nos da un indicador de que el lugar está en unas condiciones aptas para una cadena trófica compleja, que no necesariamente significa que el sistema esté bien, simplemente significa que está siendo productivo. Entonces sería súper interesante poder verlo y a ver si aumenta la conducta más adelante. Pero expansión de nicho trófico, gran tópico. Si se pudiera anillar sería fantástico. Lo queremos lograr en algún momento. Tatiana también está levantando la mano, así que si quiere hablar ahora, Reina. Sí, cortito. Quería comentar acerca del cormorán, que la verdad es que yo siempre visito el estero hace como unos 10 años, que es como un patio de mi casa prácticamente. Y no sé si será el mismo en realidad, pero hace 5 años que yo veo un cormorán solitario. Hace como 5 años fue la primera vez ahí en la zona del Renamo justamente, y hace como 3 años después lo vi en el estero, perdón, en el puente Limache. Y ahora con este año no lo he visto porque no he visitado mucho, pero también había observado esa conducta y como digo, hace unos 5 años por lo menos que yo veo uno por ahí. Pero siempre uno solo, sí, tal como lo observó Paulina. Sí, justamente yo diría que el cormorán, bueno, habíamos estado monitoreando un poquito nosotros previamente y no había aparecido. Y fueron la semana pasada ya que fue el primer avistamiento que tuvimos y ya tenemos como 2 o 3 me parece que es el mismo que está en el área del Renamo. Y bueno, también un poco en base a lo que decían ahí de que probablemente tiene alimento y tiene un lugar donde no tiene quizás mucha competencia. eh, También considerar que en este caso nosotros del estero hemos sido bastante favorecidos con la recarga artificial que tiene el embalse de los Aromos con agua, a diferencia, por ejemplo, de otros humedales en los cuales dentro de la región ha llovido muy poco, están algunos prácticamente casi secos. Entonces por ahí a pesar de que es un agua artificial,
está beneficiando de cierta manera el hábitat, porque con eso ha logrado de que también atraer justamente quizás algunos yegos u otras especies que están perdiendo hábitat y alimento por la falta de agua y la sequía. Eso. Un punto más de por qué es muy necesario monitorear el área. Estoy silenciado. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, sino para cerrar esta jornada muy educativa, interesante. Yo más que nada también encuentro súper interesante lo que dijo Tatiana, parece, con Sí, respecto Tatiana. al Bitcoin. Sí, Claro, también los datos que también tienen los mismos vecinos también son súper importantes. Son datos súper importantísimos en estas investigaciones que uno empieza a hacer, porque también nos brinda esa, como toda la información que se necesita para la especie, y ya tener también otros datos de los mismos vecinos es súper interesante, así que también ha visto solamente uno, no en mandada, también es como para ir estudiando ahí cómo se va comportando esta especie en la zona. Sí. Sí, de hecho, incluir la comunidad dentro de la investigación es a veces un punto en el que los científicos usualmente fallan, porque toman la teoría, pero tienen la memoria histórica. Entonces hay una fuente de información que debe ser incluida de todas formas. Por ejemplo, para el mismo Chuyek, la gente que vivía ahí hace 50, 60 años, saben que antes aquí, en este preciso lugar, se producía un tipo diferente de almeja, la navajuela. Y la navajuela tiene la característica de que está en un sustrato, en un sedimento que es mucho más grueso. Y los gusanos que comen los zarapitos son de un sedimento fino. Y como cultivaban navajuela, no habían gusanos, por lo tanto no llegaban los zarapitos a esta área. Y después que dejaron de cultivar navajuela y cultivaron almeja común y choritos, el sedimento cambió, permitió que hubieran gusanos y los gusanos permitieron que llegaran los zarapitos acá. Pero esta información no está en literatura, no está en libros, no está en papers, está en la comunidad que hacía un uso de ella y que tiene una memoria histórica. Entonces, dentro de cualquier plan de manejo, incluso del levantamiento de información base, es pero súper esencial encontrar precisamente la memoria histórica en la comunidad que está aledaña a él, porque la comunidad es parte del sistema. Súper. Oye, y no sé, se me ocurre que también quizás podríamos nosotros quizás hacer lo mismo con nosotros, los que han por lo menos logrado monitorear un poquito el estero, y quizás hacer un listado de las aves que han tenido algún registro, si es que tienen el año ideal, si no, por lo menos de más o menos un estimativo, cosa que igual podamos quizás hacer la comparación entre los resultados que vamos a tener nosotros ahora y la lista que tenemos con el listado de previo de quizás que en algún tiempo hubo o aún continúan algunas especies. Así que eso también sería súper importante, y dentro del Drive podríamos también incluir una tabla para esos registros. Así que eso. Bien, si no hay alguna otra pregunta o comentario, nuevamente agradecer a Anaí, ha sido todo muy interesante y educativo. Estamos en contacto, ella también está en el WhatsApp, así que si les queda alguna pregunta en algún momento por ahí, yo creo que ella también nos puede ayudar ahí a través del WhatsApp. Y gracias a todos por asistir aquí a las charlas, a las anteriores también. Repito también de que vamos a subir las charlas hacia un canal de YouTube para que tengan acceso cuando quieran revisarlas, ¿ya? Eso, nos vemos en la próxima semana, entonces en la próxima charla, que va a ser de Paulette Abarca. Ella pertenece a la Fundación Ñamcu, que es un centro de rehabilitación de fauna silvestre que queda en Concón, y ella nos va a contar su experiencia que tienen específicamente más con el ámbito de
de los casos que le llegan de aves asociadas a humedales allá al centro de rehabilitación en Ñanco. Así que totalmente todos invitados y los esperamos la próxima semana y cualquier duda nos vemos ahí al chat por WhatsApp y eso. Muchas gracias de nuevo, Anaí. Gracias a usted. Que estén bien. Igual. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas Chao, noches. chao, gracias. Gracias a todos, buenas noches. Estén bien, gracias a ustedes. Sanaí, muchas gracias. Gracias a todos.